Los procesos son duros, los procesos son difíciles, pero son los que Dios usa para elevarte y llevarte al éxito. Dios es bueno. Mire, aquí le está hablando un hombre que ha visto un ministerio que se ha levantado de la nada. No cree que nosotros nos levantamos hoy y dijimos, bueno, vamos a abrir una iglesia y cogimos el local y empezamos a... No, esto ha sido un proceso de años. Yo me acuerdo que cuando yo fui llamado al ministerio con mi madre, yo la seguía porque yo era un niño. Dejamos comodidad, dejamos muchas cosas aquí para ir a servir en un pueblo. Nos metimos en una casa, en un cuartito. El piso era de tierra, las paredes no estaban repelladas, y cuando tú te acostabas tú podías ver las estrellitas porque el techo estaba. Pero Dios nos llamó a servir, nos sacó de la comodidad. Y sabe algo, en ese proceso, cuando empezamos a servir a Dios, empezamos con 4 palos que tenían polilla y un techo que cuando llovía nos mojábamos más los que estábamos adentro que los que estábamos afuera. Y yo me acuerdo que yo empecé a pasar cosas, experiencias grandísimas con el Señor. Fueron mis mejores días. ¿Sabe por qué? Porque en esos momentos, cuando estás en ese proceso, es cuando Dios más está cerca de ti para hacerte sentir de que tú no estás solo, de que tú no estás sola. Se movía el poder de Dios como nunca. Dios empezó a hacer cosas maravillosas y veíamos cómo Dios nos respaldaba en el lugar donde vivíamos, en esa casita que estaba llena de huecos, no había techo, no había nada. Llegaban camionetas último modelo, llegaba gente bien vestida, y cuando entraban había un tambor así todo roto, mi hermano dándole a eso y yo todo despelucado con unos zapatos feos, alabando al Señor. Y la pastora, no estábamos bajo la bendición, pero le habíamos creído al Señor y habíamos dado el paso a servir a Dios. No entendíamos cómo Dios nos iba a sacar de la comodidad porque vivíamos bien, a un pueblo donde no había recursos, porque dejamos todo para servir a Dios. Y sabe algo, cuando salíamos de cada reunión, la satisfacción era grande porque veíamos el poder de Dios. Esa gente que llegaba ensacada y bien vestida, cuando se levantaba, como no había baldosas, el piso era una lechada que se tiró, era roja, a veces era blanca, la pintábamos. Y cuando la gente se levantaba, rojo de aquí, despelucado, lleno de baba, y se iban llorando, pero bajo el poder de Dios. Y todo el que llegaba ahí decía, oh, aquí hay algo. Y la gente iba. Yo creo que la hermana Ilian, que está aquí, no me deja mentir porque ella estuvo en los inicios, el hermano Walter, la hermana Sandy. Cuando nosotros empezamos, déjeme decirle algo, no teníamos los recursos ni nos imaginábamos dónde Dios nos iba a llevar. Pero ¿sabe qué pasaba en ese proceso? Que cuando todo se acababa, volvíamos a la realidad. No teníamos recursos. Llegó un momento donde un día yo me levanté y no teníamos para la comida. Siempre Dios nos había sustentado porque la comida la suplía, pero llegó un momento en que la prueba más aumentó. Ahí Dios me empezó a usar. Pero cuando estaba en ese momento, ese día, mamá, la comida no hay, hijo. Y yo, vamos a orar. Y yo me puse a llorar. Yo decía, Señor, no puedo creer que nos vas a llevar a aguantar hambre si te estamos sirviendo. Yo acepto lo de la casita, yo acepto lo del techo, yo acepto, Señor, que no haya, pero la comida, Señor, si te estamos sirviendo. Y ese día yo me puse a llorar. Y cuando era un niño, y nunca se me olvida esta experiencia que yo tuve con el Señor. Yo me senté en la cama y mamá decía que estábamos ayuno, pero yo sabía que era que no había para la comida. Y cuando estoy en ese momento ahí, yo decía, un niño de 12 años que Dios lo usa para hablarle a otro que predica en los juzgados, porque me llevaban a predicar en los juzgados, predicaba en los centros de rehabilitaciones, las iglesias me llamaban para predicar a la edad de 12 años. Veía el poder de Dios, pero no había la prosperidad, porque para otros ver prosperidad económica es ver que Dios está contigo. Dios estaba con nosotros, pero el dinero no estaba con nosotros. Dios nos estaba procesando en ese momento. Algo Dios estaba haciendo. Y yo me acuerdo que ese día, yo cuando me senté y yo me puse a llorar, y yo dije, Señor, ¿cómo es posible que tú me uses a mí siendo un niño para predicar la palabra? Hemos dejado todo para servirte, Señor, y hoy vamos a aguantar hambre, Señor. Y yo me acuerdo que ese día, cuando estoy ahí, yo llegué y me quité la camisa y no quise ni orar, ¿no? Y yo dije, yo no quiero saber nada, y quité la camisa. Y yo tenía una camisa que la había comprado en ese
tiempo creo que era la Oca Loca, no me acuerdo, y había costado 99 centavos mis camisas para predicar. Cuando era un niño valían 99 centavos porque no había para más. Y cuando yo me quito esa camisa, ¿sabe lo que sale del bolsillo de esa camisa? Sale un billete de a 100. Estoy delante de Dios que no me deja mentir. Y cuando yo veo que sale ese billete, yo me agarro y yo miro. Para mí ver un billete de a 100, hermano, en ese tiempo, ¿dónde íbamos a tener nosotros un billete de a 100? Y yo pienso que es de mentira y yo lo agarro. Y yo, mamá, mira. Y está mi mamá que es testigo que no me deja mentir. Y en ese momento hicimos tremendo súper. Y de ahí para allá yo dije, yo nunca más vuelvo a dudar de tu poder. Y de ahí nunca más para allá he dudado de que Dios. He pasado por mis momentos duros. Hubo un tiempo donde tuve un bajón, pero yo siempre he creído en Dios. Nunca he dejado de dudar. Y pasaron años, años y años. Las iglesias del lugar donde empezamos decíamos que estábamos fuera de orden porque éramos 4 personas que estábamos ahí haciendo bulla a orilla de la playa y decían, esos están locos. Llegaba la policía a ese lugar porque cuando se manifestaban los demonios llamaban a la guardia y decían, están matando a alguien allá, la colombiana que vive a orilla de la playa. Y llegaba el patrulla y cuando llegaba veía a la gente endemoniada en el suelo y se iban, y la gente ahí empezó a moverse algo en ese lugar. Y en ese tiempo las iglesias del pueblo estaban en avivamiento. Nosotros estábamos empezando, no como ahora, estábamos empezando de la nada. Y hoy hemos empezado aquí. No fue porque nos levantamos, sino porque Dios nos procesó de la nada, porque venimos de un lugar donde no teníamos, porque Dios nos formó para poder servirle. Y Dios sabe que no estamos aquí por los lujos ni por dinero, sino para servirle a usted, para darle una palabra a usted, para apoyarle a usted, para que Dios lo levante, lo use, lo bendiga. Hemos aprendido a servir a Dios, porque si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero pasamos por un proceso donde nos decíamos que estábamos locos, donde nos echaban la guardia, donde decíamos que eran narcotraficantes, donde la gente se levantaba y nosotros habíamos creído a la palabra de Dios, habíamos empezado a trabajar. ¿Sabes algo? Cuando tú tienes tu carácter formado en la fe, a ti no te va a afectar lo que otro diga de ti, lo que otro quiera levantarse en contra de ti, ni lo que la adversidad quiera fomentar en tu contra, porque tú vas a caminar contra viento y marea al propósito que Dios te ha dicho. Y yo sé que hay personas aquí que están teniendo luchas internas, que les cuesta avanzar por medio de su proceso, pero Dios te ha traído hoy para darte una palabra y decirte que no es con tu fuerza. Yo estoy sacando en ti todo eso, porque eso es lo que voy a quitar y te voy a usar, te voy a bendecir y mi obra va a ser grande y reconocida. Pero déjate que te estoy trabajando, que te estoy purificando por medio de esa crisis, por medio de ese problema, por medio de esa circunstancia. Crisis es el punto que Dios utiliza para procesar al hombre. Nosotros pasamos por mucha crisis. Los brujos nos mandaron a decir que teníamos que salir de ese lugar. Se levantaron todos los brujos porque como estábamos en la playa, los ritos satánicos se hacían a orilla de la playa. Y mandaron a decir que estábamos haciendo grón porque no estaban surtiendo efecto y eso estaba mermando la clientela de los brujos. Y mandaron a decirnos, tienen que salir de aquí. Tienen 24 horas para salir porque el vecino de ustedes allá atrás es palero y es de rango alto. Y les mandó a decir 24 horas. Y me acuerdo que la pastora se levanta, yo era un niño, y la pastora salió y le dice, yo tengo uno que no necesita 24 horas para matarte. Él lo puede hacer ya si quiere. Y dile a él que yo no me voy a ir y que se convierta, o si no Cristo lo va a matar a él. Y esa mujer se fue. Y sabe lo que vino bajando de ahí en adelante. A las 12 de la noche entraba un silbido, las ollas empezaban a caerse, tiraban las puertas. Empezamos a vivir una película de terror. Yo conozco muy bien el mundo espiritual. A mí nadie me echa cuento. Yo sé que la brujería existe y yo sé que los
brujos tienen un poder, pero limitado. El poder mayor lo tiene Jesucristo. Y yo no me dejo amedrentar por un brujo de medio palo, porque cuando ellos empezaron a hacer brujería, empezamos a orar, empezamos a meternos, y ahí se ayunaba y se oraba y se leía palabra. Vivíamos 24/7 bajo la nube de gloria, hasta que llegó el punto en que los brujos empezaron a mudarse. Y en medio de ese proceso, una brujería le cae a la pastora que casi muere. Yo quedé bajo posesión demoníaca. Mira el nivel de ataque en el que nos encontrábamos. Yo casi me quito la vida porque cayó una brujería a ella y me cayó a mí. Como no le cayó a ella, y lo recibí yo porque era más niño. Y por medio de ese proceso, el diablo quiso destruirme, pero hoy estoy aquí predicándole la palabra porque le creímos al Señor en medio del proceso de la purificación de la fe. Le creímos al Señor, le hemos honrado, le hemos sido fiel. Por eso alguien me escribió y me decía: oh pastor, yo admiro ese nivel. Usted pide un escritorio y se lo dan, usted pide un proyector y se lo dan, usted pide... No, es que esto no es porque yo lo pido, es porque venimos de un proceso de hace años. Esto es un proceso que hemos pasado y hemos aprendido que cuando queremos algo de Dios y queremos ver éxito en mi vida personal, yo meto a Dios en mis planes y me someto a lo que Dios tiene para mí. Yo no hago mi voluntad. Dios me hizo entender que cuando eres escogido por Dios, tú tienes que dejarte guiar por Dios para que las cosas te vayan bien. Ha sido un proceso. Y esto apenas empieza. Cuando nosotros empezamos en Veracruz éramos nada más 4 personas. El primer culto, mi madre y yo. Aquí hemos empezado con mucha gente, y yo no esperaba ver tanta gente para un empiezo de un ministerio. Y en pandemia, prepárese, porque lo que Dios ha desatado para este lugar le va a abarcar a usted, a su familia y a su casa, porque usted está en un ministerio que se predica el poder de Dios y que se ha vivido y que tenemos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Oh, Dios es fiel, Dios es grande. Mire, en ese momento de purificación de la fe, nos costaba creerle a Dios en lo económico, nos costaba. Habían temores, había inseguridad. Dios nos usaba, pero estábamos con una fe de 14 quilates en aquel entonces. Y ¿sabe algo? Cuando pasamos por el proceso y empezamos a ver cómo Dios nos ha sustentado y nos ha respaldado, hemos creído y estamos convencidos de que no nos va a faltar nada y de que Dios está con nosotros de aquí para adelante, porque estamos en la voluntad y el tiempo de Dios. ¿Sabe cuál es el resultado de una fe purificada? Dice más adelante que es ¿para qué? Para alabar a Dios. Cuando tu fe es purificada, tú puedes alabar a Dios. Nosotros teníamos el objetivo. Dios nos llamó. Nuestra fe creció para servirle. Estábamos aguantando cosas que nos pasaban, pero alabar a Dios, el resultado no lo teníamos, porque cuando salíamos de servir veíamos que no había prosperidad. Porque para nosotros la prosperidad económica es lo que ve la bendición, pero eso no es la bendición. Lo económico no es la bendición. Porque hay gente que es millonaria y vive desdichada. Eso no es la bendición. Y ¿sabe algo? Con los años y por todo lo que se ha pasado, hemos aprendido ahora sí a alabar a Dios. Y ¿sabe algo? Yo me puedo ir para mi casa hoy y yo puedo pasar una semana aguantando hambre, si Él lo permite, y yo no voy a renegar de Él, porque ya yo tengo una madurez, porque ya yo viví que Él suple. Y yo sé que si Él me quiere poner a aguantar hambre una semana es para que yo ayune, no porque me haga falta, no porque Él no tiene, no porque Él no quiera, sino porque yo lo necesito. Cuando Dios te mete en el proceso, no es porque Él sea impotente, no porque Él no sea Dios, es porque tú lo necesitas. Y cuando salgas de ese proceso, verás la mano de Dios levantándote al plan y a la divinidad de lo que Dios tiene para ti. Hay una llama que se enciende en mí, porque ahora yo puedo alabar a Dios en medio de este proceso. Y ¿sabe algo? Este año ha sido el mejor año para nosotros en el ministerio, porque esto lo está manteniendo no una ONG, no el gobierno.
sino Dios. Sino Dios. Y déjame decirte algo. Dios propició esta pandemia para poder que entráramos aquí, porque si no hubiera sido muy difícil. ¿Por qué? Porque hubiéramos tenido mucho temor. Pero Dios nos cerró la puerta del hotel. Y cuando pensamos que era el fin de Ored aquí en la ciudad, dijimos seguiremos en Veracruz. Pero Dios dijo, tu fe apenas está empezando a ser procesada. Ya tus gastos no van a ser de 700, ahora van a ser de miles mensual. Y vamos a ver qué vas a hacer ahora. Yo soy tu Dios. Y estamos en pandemia y viene crisis. Pero es que Dios te lleva a hacer locuras, porque cuando tú eres procesado, tú no te guías por la economía del país, tú no te guías porque tu papá es millonario, tú no te guías porque tu tío se ganó la lotería, tú no te guías por los recursos de otro, ni por lo que tú tienes. Tú te guías por la palabra que tú portas, porque si tú te guías por los recursos que tú tienes para empezar un proyecto, el dinero se te puede fumar y vas a quebrar. Pero si tú empiezas con la palabra de Dios, lo que tú emprendas, así sea que quedes sin dinero al final, Dios te sostendrá, Dios te mantendrá, Dios enviará los recursos, Dios enviará los cuervos para que en medio de cada proceso tus finanzas no sean secadas.